Le aprecio al coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías, allá en Chiapas, Enrique Vidal, que me tome la llamada telefónica. Don Enrique, buen día, ¿cómo está usted? Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, ¿cómo? Muy bien, gracias. ¿Cómo van las cosas allá en Chiapas? Pues bueno, iniciamos este año con pues las consecuencias de las políticas migratorias de Estados Unidos impuestas hacia México de los últimos años, en donde pues decenas de miles de personas han sido deportadas desde Estados Unidos y principalmente desde México. Recordemos que México en los últimos años ha deportado a más personas centroamericanas que Estados Unidos. Y esto pues genera un circuito migratorio de múltiples violencias y pues la conformación de estos grupos, de estas caravanas que nosotras como organizaciones que trabajamos directamente sobre el tema, también lo hemos denominado éxodo migratorio y éxodo de refugio. Y pues bueno, ahora nos enfrentamos a esta política dirigida por la Guardia Nacional, en lo que consideramos una militarización de nuestra frontera y un muro tecnológico, un muro humano que está imponiendo el presidente López Obrador y el gobierno federal, ahora dirigiendo la política migratoria desde relaciones exteriores y no desde gobernación, y pues con la constatación de muchas preocupaciones y de muchas violaciones a derechos humanos, ¿no? Don Enrique, ¿con quién pueden estar platicando ustedes? ¿Con quién están teniendo algún respaldo? Insiste el gobierno en que pues que no van a dejar pasar a los migrantes más allá de los estados de la República en el sur, que de ninguna manera permitirán que sea México un estado de tránsito. Sí. Ante esta situación, pues parece que ahí sí no hay punto de negociación. Bueno, en este sentido, una de nuestras principales preocupaciones es que el gobierno federal recientemente está queriendo desdibujar, está queriendo eliminar del discurso político los derechos de protección internacional, es decir, de refugio que tienen las personas. Es decir, hay leyes internacionales y la Ley Nacional de Refugio que obliga al Estado mexicano a recibir a las personas en territorio nacional e identificar las necesidades de protección internacional. Y entonces hablamos de perfiles mixtos que están llegando a nuestras fronteras. Están llegando personas, sí, con alguna necesidad de transitar México para llegar a Estados Unidos, y principalmente estamos recibiendo perfiles de protección internacional, es decir, personas que están teniendo que salir de sus países porque si regresan, su vida corre peligro. Y entonces, en este sentido, nos llama muchísimo la atención y nos preocupa que la misma Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, Ajá, está totalmente relegada de estos operativos migratorios. Y las personas en ningún momento están recibiendo la posibilidad de la información necesaria para acogerse a los procedimientos de refugio en México. Entonces, es un falso dilema el decir que son o empleos en el sur o deportación. Esto no es así. La ley migratoria y la ley de refugio establecen la prohibición de regresar a cualquier persona en frontera, Ajá, precisamente porque primero se tiene que corroborar que no sean personas con alguna necesidad de protección internacional. Y estos son leyes internacionales, además. Dígame algo finalmente, Enrique Vidal. La situación real de los migrantes, ayer vimos pues que se rebasó el operativo, ¿no? Y tenemos claro fotografías ahí de la Guardia Nacional sometiendo a varios de los migrantes. Tengo también la información de lo que pasó en Tabasco, un amotinamiento en estos albergues, pasan seguido allá en Chiapas. ¿Cuál es la situación real? Descríbamelo un poco para el auditorio, para poderlo sentir, porque de pronto pues vemos aquí un discurso
que es totalmente distinto. Por ejemplo, nos acaba de mandar ahorita la CNDH aquí un comunicado y nos dice que ellos están acompañando a la caravana migrante desde hace tiempo, desde que inició la caravana, pero pues no han dicho nada más que los están acompañando. No sé si ellos estén presentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a un migrante? ¿Hay violaciones a sus derechos? ¿Están en qué condiciones? ¿Ha podido usted entrar a estos albergues a los que casi no puede entrar nadie? ¿Cómo están las cosas? Sí, bueno, el gobierno mexicano sistemáticamente quiere utilizar un discurso de alojamiento o de albergue a lo que en realidad son centros de detención, centros de privación de libertad, cárceles. O cárceles migratorias, exacto, cárceles migratorias en donde las personas son encerradas sin haber cometido ningún delito, porque entrar a México de manera irregular no es un delito, como sí lo puede ser en algunos casos en Estados Unidos. En México no lo es, hay una prohibición expresa para criminalizar el acceso irregular al país. Y en este sentido las personas son privadas de libertad en cárceles en la que uno tiene que atravesar 3, 4, 5 puertas, rejas, en donde hay policías que están caminando en los techos, y están en auténtica celda, en condiciones de hacinamiento. Durante el año 2019, por ejemplo, como Centro de Derechos Humanos pudimos documentar intentos de suicidio, el que una persona haitiana falleció en condiciones de aislamiento, lo cual también es ilegal. La muerte el fallecimiento de una niña en el centro de detención de la Ciudad de México, en Las Agujas, en Iztapalapa. Pudimos documentar cómo prácticamente todos los niños y niñas que están privadas de libertad tienen problemas en la piel, gastrointestinales, crisis nerviosas, y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes, y mucho menos por motivos migratorios. Entonces, no son albergues, son cárceles, no es un alojamiento, sino es la antesala para la deportación. Y en el contexto centroamericano, la deportación significa una sentencia de muerte, de extorsión, de violación sexual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis sistemática de extrema violencia y muchísima violencia de género, sumada a la corrupción, a la impunidad que hay en estos países. Entonces, no es nada más una condición económica la que obliga a las personas a salir. Y las personas ayer lo decían muy claramente. Cualquier cosa que me pase en México y cualquier cosa que me haga la Guardia Nacional no va a ser tan grave como el regresar a mi país. Y se referían a Honduras, ¿no? Entonces, en este sentido, como población mexicana, tenemos que ubicar que si hay todos estos operativos militares, no es porque haya un riesgo a la seguridad nacional, como así lo quieren hacer ver, sino que se trata de complacer los caprichos xenófobos, racistas y supremacistas de Estados Unidos. Pues ahí está el tema, don Enrique Vidal, allá del Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Chiapas. Estaremos en comunicación si nos permite. Muy buenos días. Muchísimas gracias, señor Cárdenas. Hasta luego. Gracias, buenos días.